porque el coleccionista de recuerdos mantiene vivo su espíritu a golpe de regar diariamente sus tesoros más preciados. Claro está, que estos no son de oro, plata o diamante. Estos son trozos de sus vivencias, de sus recuerdos. Son retales de una vida que quedaron trazados entre los surcos de sus manos, quedaron impregnados en las amarillentas hojas de los libros, que 1000 veces leídos, subrayados, siguen contemplando el paso del tiempo desde los anaqueles de la vida. Son recortes y fotos de esas que se adormilan en las viejas cajas de hojalata. Son los olores propios de la tierra mojada, de la mar salada, de pucheros al fuego. Aquel recolector de vivencias nada busca ya, nada necesita, pues está lleno de las experiencias propias del vivir. Y ante eso solo llena su alma cuando recompone las viejas piezas de su existencia, mientras mira al mundo sentado en su silla de Enea bajo el dintel de su puerta. La vida pasa, las modas, las políticas, las relaciones sociales, pero él, casi centenario, enraizado como un longevo roble, cose el esparto maquinalmente, sin mirarme, sin mirarse, con la convicción de la sapiencia escrita y descrita entre los años. Solo le basta con saber que el oyente, libre de celulares y con el tiempo parado en su reloj, tiene todo un mundo por delante para oír y aprender, y como si fuese el mismo Cronos, dios del tiempo, el que todo lo devora, desembucha sus palabras, cuidadas, rebuscadas, mimadas, engarzando conversaciones cargadas de realidad y mensaje. Y os aseguro que busqué aquellas tertulias como quien desbroza libros de historia, porque aquel coleccionista tenía grandiosos tesoros que mostrar, y yo, libre de perjuicios, y como si un discípulo del mismísimo Platón fuese, solo deseaba que la cicuta nunca hiciese su efecto. Así que día tras día fuimos desorganizando las roñosas cajas de hojalata, alborotamos álbumes de fotos, abrimos de par en par las alacenas de la conciencia e incluso sacudimos el polvo a aquella majestuosa biblioteca de temática tan variada como revolucionaria. Así fue, así, hasta que una álgida tarde de otoño, el jilguero que desde su jaula endulzaba los días de mi querido amigo dejó de cantar, que la silla de Enea abandonó el zaguán de entrada buscando y dejando limpio el suelo de retales de esparto, que la puerta de su casa quedó cerrada a cal y canto, enterrando para siempre recuerdos y pasiones. Aquella tarde otoñal, la cicuta hizo su efecto, así que pasé de largo, con la conciencia engrandecida de tantas tardes de charla, corazón reflexivo y lejos de perjuicios, de banderas, de fronteras, de miserias. El coleccionista había hecho su trabajo, que la tierra te sea leve, amigo. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy en nuestro programa número 51 seguimos aunando nuestra historia de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, y vamos a hablar precisamente de la historia de los anisados, de los aguardientes, una de las bebidas más importantes de todo el mundo. Para eso se encuentra con nosotros Pedro Pérez Tapias. Él es investigador, coleccionista y director del Museo del Aguardiente Anisado de Rute y de España. Amigo Pedro, muchísimas gracias por acercarte a Sanlúcar de Barrameda, que sé que ha sido un largo camino desde Córdoba, desde Rute, pero agradecemos enormemente que estés con nosotros hoy aquí. Gracias a ti y buenas tardes a todos los gaditanos, y es un placer estar aquí contigo y con vosotros y poder mostraros pues algo que ha estado presente en toda España y que todo el mundo desconoce. Exactamente, la verdad que es un tema a priori que parece un poco desconcertante, ¿no? Quizás en la tierra de la manzanilla y de los vinos generosos como ha sido esta zona, pero tenemos que reconocer que, bueno, Jerez, el puerto, Sanlúcar, este triángulo del Jerez superior ha sido riquísima en la producción de anises y aguardientes. Todo el mundo pues conoce Rute como el pueblo del anís, un referente a nivel mundial, pero un ruteño va a demostrar que la tierra por excelencia del anís es Cádiz y sobre todo Jerez. Jerez, te diré que han existido tantas destilerías o más que bodegas de vino.
Actualmente en mi trabajo pues hay unas 320 destilerías que han existido en Jerez, y lo que es los pueblos de Cádiz y Cádiz pues están, quizás en Andalucía sea la tierra que más ha trabajado el aguardiente anisado o anís, y que nadie lo sabe de los que viven en estos pueblos. Antes de entrar, Pedro, en materia y hablar un poquito más de esa historia, sí es verdad que yo siempre he dicho que los coleccionistas somos los rescatadores de tesoros del siglo XXI, ¿verdad? Y yo sé que te sientes totalmente identificado con lo que estoy haciendo. Yo ahora, cuando tú estabas hablando de coleccionismo, se me venía a la mente, siempre se me viene. En este caso no voy a decir lo que normalmente suelo decir. Creo que lo oportuno ahora es decir que ser coleccionista e historiador pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no? La palabra coleccionista es un poco fría, pero si eres coleccionista e historiador, entonces es magnífico. Claro, porque desbrozas todo lo que cae en tus manos, y no es simplemente eso, enseñar una caja llena de viejos artículos. Claro, si te vas metiendo de lleno conforme vas descubriendo cosas, pues vas aprendiendo y te vas dando cuenta de que no es lo que tú piensas, claro, de que es mucho más, de que hay algo distinto a lo que tú crees. Amigo Pedro, ¿cuándo verdaderamente eres consciente de que empiezas a tener un verdadero tesoro en tus manos, después de años y años recopilando todo lo que tiene que ver con el mundo de los anisados y de los aguardientes? Pues te diría que son ya 55 años lo que tengo, casi, y te diría que a los 20 años ya intuía algo. Había estudiado historia, no terminé, digamos, lo que empecé, y yo hasta los 20 años prácticamente iba un poco cegado por el tema de Rute, porque era apasionante. Decir que en el pueblo de Rute han existido más de 200 fábricas de anís, pues es algo impensable, ¿no? Pero a partir de los 20 años, 20 y algo, pues fue cuando ya empecé a descubrir que la historia del anís de España, del aguardiente anisado, como se llamaba antiguamente, pues era apasionante. Y a partir de eso, desde unos 20, 21 años, fue cuando ya empecé a descubrir un mundo increíble. Y fue gracias a Rute, a la historia del anís de Rute. Y ya no solo Pedro, es la historia del anís de Rute, o en ese momento las casas, las destilerías y las fábricas de aguardiente que existieron, en ese caso en Rute y en casi todas las poblaciones españolas, es algo que ya hemos comentado, sino es toda esa parafernalia, y permíteme la palabra entre comillas, que trae, ¿verdad? Desde una publicidad intrínseca de chapas litografiadas, de diferentes botellas, vidrio, cromo, litografía, cartelería. Es una historia que se le ha escapado a todo el mundo, a dueños de fábricas, los principales, a instituciones políticas, a historiadores, y nadie se ha dado cuenta que, pues bueno, estamos en la tierra del vino, pero aquí tuvo su lugar de origen, según mis conocimientos y mis estudios que yo he ido adquiriendo con el paso del tiempo. Yo estoy convencido de que Jerez es en donde se inicia la historia del anís, en donde por primera vez se destila anís, y estamos hablando pues primeros del siglo VIII, y eso prácticamente no lo sabe nadie. Y lo que verdaderamente el anís, aparte de ser una bebida medicinal con 27 propiedades, lo que verdaderamente para mí es importante, que tiene mucha importancia la bebida en sí, pues lo que aparece alrededor del anís. La historia de la cartelería española en sus diferentes formatos, coloridos, expresiones, orlas, figuras, tipos de letras, tipos de materiales. Es una historia desconocida, que han existido más de 500 tipos de carteles en España y prácticamente no se conocen. En algunas regiones conocen el cartel litografiado liso, un tipo, pero han existido más de 500. Gracias a los carteles de anís, por ejemplo, aquí tienes una joya, una chapa en hueco grabado, latón puro, que es de 1912 y que el dibujo está pintado por Julio Romero de Torres, que es una faceta inédita de cuando no era famoso y para ganarse la vida se dedicaba a hacer trabajos publicitarios en un principio. Para mí la historia de la cartelería es apasionante, pero también, bueno, pues surgen cosas tan magníficas como la historia de la botella. Una de las botellas más importantes que han existido en la historia del anís es la bomba jerezana, que hay verdaderas joyas con diferentes tipos. Y decirte también que pues aquí tenemos una representación muy buena de la historia de la etiqueta litográfica, que yo hace tiempo que empecé a escribir un libro, lo tengo un poco abandonado, también hay que decirlo, la verdad, pues gracias a esta etiqueta
pues vamos a conocer, sobre todo en las antiguas, en planchas litográficas, tanto en piedra como en bronce, como en madera que yo he encontrado, pues vamos a saber cuáles han sido las artes gráficas y los litógrafos que han existido en España. Y decirte que lo que hoy es el marketing español, pues por medio de todos los reclamos de publicidad que se han hecho sobre el anís, pues vamos a conocerlo, porque hay verdaderas joyas en reclamos publicitarios hechos sobre marcas de anises, nogal, ébano, plata, bordado a mano en lentejuelas, en raso, terciopelo. Son cosas magníficas. De lo que tenemos aquí en la mesa, aparte de la rica cromolitografía que hemos traído, tenemos también una botella de López y Rey, de la destilería sanluqueña. Yo precisamente publiqué hace poco un trabajo histórico sobre precisamente la fábrica, sus orígenes. Y no sé si, yo sé que los más viejos de Sanlúcar conocerán evidentemente los anises, porque Sanlúcar hasta los años 60, prácticamente 70 incluso, ha tenido anisados, ¿no? Los que tenía Pedro Romero, los que tenía Pérez Mejía, los que tenía los señores de García Monge, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que en el siglo XIX Sanlúcar también era una importante productora de anisado, con la destilería de Francisco de Bozano, Esteban Bozano, y alguna más que se me queda, Sánchez de la Madrid, López y Rey. Lo que más se conserva, lo más antiguo, es lo de López y Rey. Y hay un detalle muy importante que, digamos que muchas bodegas de Sanlúcar apoyaban a Jerez para producir el aguardiente que en el finales del siglo XIX se hacía en Jerez, puesto que el anís en esa fecha se hacía con el alcohol del vino puro de la uva. Y Sanlúcar, aparte de tener una destilería muy importante, pues también ha servido el vino de Sanlúcar, la uva de Sanlúcar, para producir anís en Jerez. Y bueno, las fábricas de espíritus anisados, ¿no?, que se le decían, con aquellas máquinas de vapor de 14 o 15 caballos, ¿no? Es súper interesante esa historia, la verdad que es muy suculenta. Pedro, conocemos evidentemente a Rute por su anisado, también otras localidades de nuestra Andalucía como Sevilla, en este caso poblaciones sevillanas como Casalla, como Constantina, como Ogen, ¿verdad? Ogen, perdón. ¿Cómo se origina en esas localidades? ¿Por qué son tan famosas? Incluso, ¿por qué se le llega a poner al propio aguardiente el nombre de pila con el que se pide la bebida? Por ejemplo, Ogen ha sido el estilo más importante que ha existido de aguardiente anisado de anís en el mundo. El anís de Ogen, pues ya a finales del 1800 se vendía en Nueva York, por decirte algún sitio importante de Estados Unidos. Fue un estilo que se copió porque tiene varios secretos el anís de Ogen, y uno de ellos, pues lo podemos hablar tranquilamente, pues es que se hacía con el alcohol de la uva pasa moscatel y le daba unas características totalmente distintas a todos los demás. El anís de Casalla, pues el anís de Casalla también ha triunfado por las tierras de Casalla y por los mostos que se han dado en Casalla. En Rute, pues quizás en Rute una de las particularidades más importantes es la forma de los alambiques, que hubo allí unos maestros caldereros, los Casas, que fueron innovadores en la época y que llegaron a ser tan importantes que sus trabajos se vieron en las Islas Baleares, en el Levante, en Madrid, en Córdoba, aquí en Jerez hicieron algunos alambiques también. Y bueno, pues los diferentes estilos es porque fueron tan listos que investigaron en la zona y vieron que dándole una forma concreta, con un producto, con una forma para destilar, pues que producían un anís totalmente distinto a los demás. De ahí esa competencia y esa, digamos, manera de hacer algo distinto, pues es lo que ha dado lugar a varios tipos. Existen muchos tipos, existe el tipo Cariñena, el tipo Barcelona, el tipo Bilbao, el tipo Rute, el tipo Valencia. Uno muy famoso que se daba por esta zona era el Carabanchel. Claro, el Carabanchel fue un estilo también que era propio de la zona. Se daban unos mostos, unos vinos distintos, y se dieron cuenta de que en ese lugar en concreto el anís aportaba algo distinto. Claro, y muchas veces perdido ha sido también el de las antiguas,
los antiguos... Sí, los alambiques. Los alambiques que has ido rescatando y que has ido, bueno, no sé si poniendo en funcionamiento, pero sí los tienes en tu museo. Sí, allí tenemos ya algunos expuestos, hay varios guardados y pues bueno, pues van a representar las distintas lugares, las distintas poblaciones, en donde en cada uno pues tenía una forma distinta, porque también verdaderamente se producía un anís con ese tipo de alambique totalmente distinto a los demás. Decirte que el anís, pues si es destilado, es una bebida que tiene 27 propiedades medicinales, que lo han bebido todos los estamentos sociales, desde el campesino hasta los reyes. Existió anís el rey, por ejemplo, en Constantina, existió anís el príncipe en Casalla, y bueno, es algo increíble que ha estado ahí, pero que nadie conoce. Entonces nuestra labor es empezar a difundirlo, empezar a darlo a conocer y bueno, decir que Cádiz es una tierra que tiene que aportar mucho a esta historia, a una bebida que yo la considero pues la más importante del mundo. El vino es una bebida de las más importantes también, pero yo la considero la más importante, pues muy simple, porque ha estado presente en más de 3.000 pueblos en España, ha estado presente con más de 10.000 destilerías, algo que en ningún lugar del mundo pues no se puede presentar una bebida con esa cantidad de pueblos, de fábricas y sobre todo algo impensable, que el anís se haya representado en más de 20.000 marcas distintas. A nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Es verdad que en tus estudios hablas ya de que prácticamente existía en cada pueblo y en cada ciudad una marca diferente. Sí, es el dato curiosísimo que ya empezamos a mostrar, por ejemplo, este fin de semana allí en los museos del aguardiente anisado, pues hemos tenido una visita muy importante de una gente de Melilla y de Granada. Ha sido increíble para ellos, se han ido encantados de la visita que le hemos hecho. Decir que estuvieron allí más de 4 horas, con eso ya pues te lo digo todo, ¿no? Y la sorpresa llegar allí y encontrarse 4 fábricas distintas de anís de Melilla, entre ellas anís Los Alpes, que actualmente los antepasados, los descendientes de estos señores, pues tienen una pastelería que se llama Los Alpes. Ajá. Es interesante cómo se van hilando historias, ¿verdad? Y personalidades y reseñas. Y está todo representado. Podemos encontrar escritores, políticos, reyes, cupletistas, toreros. El mundo taurino es algo increíble. Han existido más de 250 marcas de anises que han llevado nombres de toreros. Acontecimientos, todo lo que te puedas imaginar está representado en el anís. Pedro, tocando un poquito también el trabajo que haces ya de recopilación, hemos tocado ese trabajo que haces de recopilación, ese trabajo de investigación, de estudio. Tienes el museo, como has dicho, del aguardiente y del anís en Rute. ¿Cómo se monta, cómo está estructurado ese museo? Pues gracias prácticamente a 2 personas, pues se montó el año pasado, el 4 de septiembre, empezamos a trabajar en mayo del año pasado. Yo tenía otras cuentas y gracias a dos personas, al amigo Juan Manuel Morales y al amigo Molina, pues gracias a ellos no decidí de hacer otra cosa fuera de Rute y vimos un local justo enfrente de otro museo, allí a la entrada de Rute, en la parte de abajo, y decidimos pues montarlo y pues ahí está. Vamos poquito a poco, el boca a boca es lo más efectivo para nosotros, las redes sociales por supuesto, y bueno, poco a poco se irá convenciendo el que no está convencido de que tiene que apostar por estos museos que son algo único en el mundo y que nos van a mostrar un patrimonio, una historia, una cultura y un arte que ha sido increíble. La verdad que yo he tenido el privilegio de estar en el museo, verdaderamente el museo es espectacular. Yo creo que contarlo aquí sería ridículo, sería interesante verlo. De todas maneras, estamos poniendo imágenes, veremos parte de ese museo.
Y es exactamente esa historia, porque estás tú de la mano de esa historia que está entre esas cuatro paredes, donde estás explicando detalle a detalle pues la historia de esa rica cromolitografía, la historia de las vidrieras y de las fábricas de botellas que existieron en torno a a todas las destilerías y bodegas que existieron en la zona. Hablas prácticamente, o tienes prácticamente todas las comunidades españolas reflejadas en el anís, pequeñas fábricas, grandes destilerías, tienes facturaciones, cartelería, tienes azulejo, desde afuera es es imposible poder explicar todo aquello si no estás allí, porque es una nave inmensa y ahí no sé cuántas piezas puede haber. Pues es el principio, es la idea de lo que pretendemos, y desde aquí invitar a todos los gaditanos para que vean una historia única de pueblos pues como de Conil, de San Fernando, de Chiclana, de Sanlúcar, de Jerez, de Cádiz capital. Bueno, es algo increíble que los invitamos a que vayan y decirles que allí se expone una parte del trabajo y que pretendemos pues tener otro entorno en el momento que pueda ser. Es muy amplio, la exposición que hay es de unos 500 metros cuadrados, la parte expositiva, pero que en mente tengo transformarlo en 4 museos. El Museo del Aguardiente Anisado, los museos del aguardiente anisado, la idea es convertirlos en el museo de lo que es la cartelería española, la botella española, la etiqueta litográfica y la publicidad antigua, lo que hoy conocemos por el marketing. Pues Pedro, si quieres y si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de toda esta magnífica historia que vuelvo a decir que es digna de ver. Pues muy bien, como tú quieras. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Seguimos hablando con Pedro y toda esta magnífica historia sobre la historia del anís y de los aguardientes en España. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con nuestro amigo Pedro, que ha venido expresamente desde Rute, desde Córdoba, para traernos unas pinceladas de ese magnífico trabajo de investigación y de recopilación que está haciendo para esa historia del aguardiente y de los anisados en España. Hemos hablado de Rute, hemos hablado de importantes ciudades sevillanas, Sanlúcar, Jerez. Pero, ¿y la recopilación de este material? Porque estamos hablando de piezas, Pedro, que en muchos casos tienen más de 160, 170, 180 años y que evidentemente no son fáciles de encontrar y tampoco son baratas, ¿verdad? ¿Cómo es ese trabajo de...? Es un mundo que hay de todo. Conforme han pasado los años, pues lo he ido viendo y me ha ido sorprendiendo, y hay de todo. Hay piezas que han sido compradas, regaladas, otras cambiadas. Es algo increíble. Y bueno, pues esto surge porque yo con 8 años estaba en un lugar muy, muy concreto en donde pasaban pues todos los viajantes, todos los representantes, toda la gente que venía a Rute a comprar anís, y pocas veces hablo de esto, y es algo que me intriga. Con 8 años encontrar una libreta de mi abuelo, que tenía un bar en donde paraba toda esta gente, el bar de la parada de autobuses, el bar central, y yo estaba de pequeño con todos estos señores, y un día cayó en mis manos, con 8 años, una libreta que mi abuelo yo no lo conocí, murió 11 años antes de yo nacer, y era algo increíble, muy, muy formal y muy recto, y tenía una libreta que eso me sorprendió y yo creo que me marcó, ¿no? Tenía pues las fábricas que existían antes de él morir. Te estoy hablando pues de los años 40, finales de los 40, y las tenía ordenadas por orden alfabético,
que en esos años había muchas en Rute, cerca de 60 fábricas, y le iba comprando conforme le iba tocando por orden alfabético para estar bien con todo. Qué cordial, ¿verdad? Fíjate la libreta que cae en mis manos y yo digo, uff, qué raro, ¿no? Y a raíz de ahí pues empecé a investigar y eso me marcó. Señalaste ante el cartel de anís la bandera española, ¿no? Que es un trabajo, hemos dicho, hecho por Romero de Torres, o diseñado por Romero de Torres, que te está representando exactamente, me comentabas antes fuera de cámara, que estaba representando esa... Tiene que ver mucho con los gaditanos. Exactamente, pues Sí. danos esa explicación porque Sí. me parece muy interesante. Sí, la primera marca que se registra cuando aparece el registro de las marcas, pues es una marca que se funda en Rute en 1840 y que cuando se registra al aparecer a finales de 1800 el registro de las marcas, pues se empiezan a hacer unas chapas publicitarias, que aquí tenemos una de ellas, que es una verdadera joya, en donde aquí se representa pues las pocas veces que nos hemos unido los españoles. Lo que quiere decir anís la bandera española, que para otros señores a lo mejor puede tener otra connotación, pues simplemente es la bandera, la unión de los españoles y el símbolo más grande que hubo en la guerra de la independencia, la mujer, por ejemplo, Agustina de Aragón, que impidió que entraran los franceses en Zaragoza, pues lo que vamos a representar es una bandera sin ninguna connotación política y una señora vestida como se vestían en el 1800. Y estas chapas pues son pinturas de Julio Romero de Torres, de cuando no era famoso y para ganarse la vida se dedicaba a hacer trabajos publicitarios. Esta en concreto pues la pintó para la Exposición Internacional de Barcelona de 1912. Decirte también que las primeras botellas que se hicieron, pues la hizo un señor que se llamaba José Tirado Pérez, tatarabuelo por parte de madre de unos fabricantes de allí de Rute, y que por suerte conservamos una de ellas, de anís de uva, de la bandera española de 1840, que ahora mismo la tengo catalogada como la más antigua que existe de aguardiente anisado, anterior a la enfermedad de la filosera, de vino puro. Ajá. Porque has dado esa pincelada de la botella más antigua que tenemos, o que tiene, bueno, que podemos ver en el museo. Pero en este caso de la cartelería, yo cuando estuve en el museo me sorprendió mucho un cartel de principios del primer tercio, no llega al primer tercio del siglo XIX. 1820. 1820. Maestro, hablamos del gran litógrafo Alois Seneferde. Cuéntanos un poquito, porque puede ser uno de los carteles, si no el cartel más antiguo catalogado en España. Sí, actualmente en España se pensaba que la cartelería arrancó en el 1864 y tenemos por suerte allí en los museos un cartel de 1820 y la gente me pregunta, bueno, me preguntaban incluso políticos importantes, ¿y cómo sabes que es de 1820? Pues bueno, por lo que pone allí, fábrica de cromos de Friedrich, Barcelona. Ese fue el primer litógrafo alemán que vino a España, se estableció en Barcelona en una fecha inédita, 1820, ya llegó en 1808 a España y montó una fábrica de cromos y usó una técnica que se basa en la mezcla de la cromo y la litografía y que para que perduren los carteles, sus trabajos de esa época, pues están basados en una técnica que es el punteado. ¿Y por qué sabemos que es de esta fecha? Ya hay escritos que se han encontrado de que se estableció en 1808, la fábrica la puso en 1820 y este señor se puede demostrar que era un discípulo de Alois Seneferde, el inventor de la arte gráfica en 1796. Y bueno, imagino que esa pieza habrá tenido una repercusión porque ha cambiado toda la historia de la cartelería en España, ¿no? E incluso sé que ha pasado a la frontera, ¿no? Sí, es un cartel que ya hubo una persona muy importante que se interesó por él y que simplemente con decirte que en el cartel pone soy el cartel más delicado y más verdad que se pone en establecimientos, el cliente que pida anís licri se le garantiza el pedido, el fabricante José Manga, ese señor fue alcalde en Rute hace más de 200 años, pues es algo espectacular que por suerte ha llegado a nuestros días, ya que estuvo protegido por un cuadro con unas tablas muy antiguas y el que lo tenía lo iba transmitiendo de herencia en herencia porque sabía que tenía mucho valor y que con el tiempo iba a tener más. Han aparecido unos escritos de que hablan de que José María el Tempranillo, el famoso bandolero que lo mataron en el 1832, bebió aguardiente en una jarra al lado del cartel en la venta que estuvo expuesto allí durante más de 100 años. Que es un dato magnífico para por lo menos ponerle fecha a ese cartel. Ya sabemos que por lo menos de los años 30 del siglo XIX es.
Sí, sí, eso nada más que viendo, examinando la técnica con la que está hecho, el colorido, que ahí prácticamente está reflejado el paso del tiempo, pues algo, una pieza increíble y que pues hay muchos museos interesados en este cartel. Claro. Y Pedro, ¿por qué piensas que la fabricación de anisados y de aguardiente que ha sido tan importante en España, sobre todo en poblaciones como Barcelona, como Zaragoza, y sobre todo aquí en esta Baja Andalucía, ha desaparecido prácticamente? Hay muchas causas, ¿no? La principal que yo siempre hago alusión es que el anís se hacía antiguamente con los mejores mostos de vino, se hacía destilado y que llegó un momento, a partir de las primeras esencias que llegan a España, a Adrián Klein en Benicarló y en Castelló, y que empiezan a cambiar la forma de hacer el anís. Empiezan a hacerse de esencia en batidoras, en 5 minutos, miles de litros, y claro, no es lo mismo que destilado en un alambique, que un procedimiento para un alambique de 500 litros, obtener unos 300 litros, para un bidestilado pues necesitamos 40 horas, ¿no? A fuego lento, con leña de olivo, leña de encina, que vaya cayendo un hilito pequeñito. Y claro, pues si tú a la gente le cambias esa calidad, ese aroma, ese sabor, y combinas sobre todo a finales de los años 50, primero de los 60, que aparece la televisión y aparecen otras bebidas, pues la gente dice, uy, me habéis cambiado esto, pues ahora me voy a esta bebida, me voy a la otra. ¿Cómo ha sido también esa labor de recorrer toda España, ¿no? Buscando, intentando recuperar estos tesoros que a veces, si no llega a ser por la mano, por ejemplo, tuya, ¿no?, y de otros importantes coleccionistas e investigadores, se hubiesen perdido para siempre, ¿verdad? Claro, esto es que te tiene que gustar la historia, tienes que ser un apasionado. Tú como coleccionista pues lo eres y sabes de lo que estoy hablando, y bueno, esto es que te tiene que gustar y dedicarte de pleno. Y bueno, si puedes, si tienes medios, pues yo en un año he llegado a atravesar España de punta a punta, pues casi de 3 en 3 días. Son satisfacciones, son buenas amistades, recuerdos, y yo creo que eso forma parte de nuestra vida, ¿verdad? Yo muchas veces con María Ángeles, con mi mujer, hablando nos sorprendemos, y yo le comento, digo, uy, si tuviera que volver otra vez a hacer los viajes que he hecho, no sé si lo haría. Ahora después de que ves desde el pasado, ves ya pues los viajes y los sitios donde he estado, pero también digo, y la gente que me conoce, y los ratos y los momentos que he pasado, y los sitios que verdaderamente he visto, que si no hubiera sido por esta historia, a lo mejor seguro que te mueres y no los conoces. Pedro, hablabas también de ese, bueno, tu museo se puede complementar bastante bien con un trabajo en papel, en libro, hablando de esa historia del anís. ¿Para cuándo podemos tener ese trabajo? ¿Lo harás? Me gustaría, lo tengo definido, tengo ya una parte hecha. Material para hacer un libro, no, 100 libros, pudiéramos decir que hay. Entonces yo es que estoy muy, digamos, centrado en la labor de investigación todavía, de campo. Creo que ya es una carrera contra reloj, que dentro de muy poco tiempo pues lo que encontremos se encontrará y lo que no se perderá. Entonces me centro ahí, y ahora también estoy centrado, estamos catalogando parte del trabajo, y bueno, en dar a conocer también estos museos, que creo que es la labor principal para que esto luego pues podamos hacer libros, podamos hacer lo que queremos, una destilería, recuperar tipos de cremas, de anises que se hacían aquí, que tenemos recetas de finales del 7, del 8, del 12, del 15, que hay ahí un bagaje cultural tremendo, y que yo creo que hay que centrarse en eso, y en el momento que dispongamos, pues haremos un libro y haremos varios libros. Es muy interesante eso que dices, por rescatar esas fórmulas secretas de las antiguas destilerías y fábricas bueno, fábricas de centurias pasados que abastecieron de anisados y de cremas anisadas a toda España, ¿no? Y tenemos esa fórmula, tienes esas fórmulas, se pueden poner en marcha porque tienes los alambiques y tienes la manera de hacerlo. Sí, sí. Hubo un tipo de anís en un principio, en el siglo VIII, cuando llegó el azúcar, que fue tremendo, un tipo de anís dulce, que actualmente todos los dulces se hacen de esencia, en batidora, prácticamente nadie hace ya el anís dulce o los licores destilados. Pues hubo un tipo de anís dulce que era el bidestilado,
natural y sin filtrar, en donde el jarabe se hacía totalmente distinto a como hoy lo conocemos, y que era una exquisitez que ya hay gente que lo ha probado, incluso personajes muy conocidos. Y bueno, cuando que tengamos tiempo, seguro que lo vamos a sacar al mercado y va a ser un éxito. Bueno, y hablando de esa recuperación, de poder fabricar anís, es algo que no está muy lejos, porque explícanos qué es la flor del fresno. La flor del fresno, pues es una marca que en un principio, en el año 2005, en el año 2004 diría yo, pues se me ocurrió, pues ya que tenía un pequeño museo a la entrada dentro de Rute, el Alambique, era un local que empezó como un bar museo, luego se convirtió en museo, y de allí se reflejaba la historia de Rute, que ahora está multiplicada por 5 veces en los museos del aguardiente, la parte del museo de Rute. Y bueno, pues quise recuperar una marca. Quise recuperar la de mi antepasado, yo siendo el fabricante Raimundo Pérez Tirado, el hermano de mi bisabuelo, el fundador de Anís, la flor de Rute, que los mantecados fueron muy listos y se valieron del prestigio de esta marca, y como no pude, por circunstancias, pues se me ocurrió de mis investigaciones y una marca que nadie conocía en Rute, la flor del fresno, pues registrarla, le hice un seguimiento, no llegó a estar registrada, la registré a mi nombre y decidí sacarla. En un principio se hicieron 100 botellas, en el año 2005 se recuperó con la misma fórmula, la misma etiqueta, y que representó a la mujer más guapa de Rute y de la comarca. Era una mujer que vivía en el Paseo del Fresno y era conocida por la flor del fresno, prototipo de belleza de la época, la cara blanca, el pelo ondulado, una mujer gordita, y que nadie había sentido. Allí en Rute el nieto del fundador, pues murió con 90 y pico de años y nunca la conoció esta marca, y yo decidí sacarla y ha sido un éxito. Pedro, también a mí se me vienen a la cabeza, hemos estado hablando antes de los diferentes anisados que existieron, ¿verdad? Y algo que fue en Europa muy importante y que se vendió muchísimo, que es la absenta. También se destiló absenta, sobre todo en la zona norte de España, pero la absenta es un derivado también del aguardiente, del anisado. Sí, es un tipo de licor que tiene una graduación muy alta, y que en sitios, sobre todo en el norte, en sitios donde hacía mucho frío, sí, pues Francia, triunfó. Suiza, sí, más triunfó. Fue prohibida en prácticamente toda Europa, menos en España y Portugal en 1915. Se hacía con mucha graduación y mucha gente moría de cirrosis. Entonces en muchos sitios llegó un momento en que se prohibió. Es como aquí en el año 1933 que se regulan, pues que los anisados no van a tener los secos más de 55 grados. Claro. Y la senta pues tenía 65 grados. Y 80. Y 80 grados. Bueno, no te he querido decir tanto, te podía decir que he encontrado documentación de que en Rute se vendía anís con 85 grados. ¡Qué barbaridad! Había gente que lo bebía directamente y morían pronto. Claro. Porque es una barbaridad, 85 grados, pero también tiene su sentido. En sitios en donde el anís gustaba de una manera distinta a como lo hacía el fabricante, pues se rebajaba con agua y se ponía al gusto de la región. Bueno, Pedro, y en estos últimos minutos que nos queda de Café de Levante, ¿por qué no me hablas un poquito de cómo encontrarte, cómo localizar el museo, cómo es el horario, página web, sí, blog, publicaciones? Te voy a hablar, pero ya que estamos en Café de Levante, pues vamos a siempre que puedo, pues hago alusión a alguien que se me presenta, de dónde viene, le enseño de su sitio. Ya hemos hablado de los anises de Cádiz, que para mí es el lugar más importante de Andalucía, ¿no?, de España. Es una tierra que está por conocer esta historia, pero ya que estamos en el Café de Levante, te diré que existió el anís Levante, que fue una marca que se hizo en Almusafa, en Valencia, y que fueron unas botellas hexagonales rizadas preciosas y un anís de mucha calidad. Pues mira qué cosa más bonita, bueno, anís Levante. Anís Levante, la verdad que por marcas de anís, bueno, aquí hemos traído una representación de parte de tu colección, parte de la mía, y bueno, la verdad que políticos, personalidades del mundo de la tauromaquia, de la pintura, grandes oradores, grandes personalidades de cualquier tipo, el flamenco, la copla, todo quedaron fielmente reflejados en la rica cartelería, en la rica cromolitografía.
Es un trabajo que tú dices que está todavía por investigar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando empecé lo dije, que era un trabajo que nadie conocía y que había que sacarlo a flote, y entre unos pocos lo hemos hecho. La verdad que... Mira qué cosa más simple. En Constantina hay marcas excepcionales. La Sierra Norte de Sevilla se distingue por las etiquetas con unos huecos grabados en relieve a la piedra excepcionales, y hay marcas que no te puedes ni imaginar, entre ellas Anís la Flamenca, de Joaquín García García. No sabes nada allí, y en unos carteles de 1880 se dibujó el primer traje de flamenca, que no tiene que ver nada con el traje de flamenca actual. Imagínate que la Catedral del Flamenco pues quiere recuperarlo. Por ejemplo, en Constantina, una marca que tú conoces, Anís Wilson, pues por suerte existe una de las 80 botellas que se le mandaron al presidente de los Estados Unidos, que llevaban una medalla de plata colgando con la figura de Thomas Woodrow Wilson, grabada en la plata por el mejor tallador de plata de Andalucía en 1914. La verdad que la historia, en este caso, de Anís Wilson es magnífica, ¿eh? Como ese hombre le escribe esa carta pidiendo que se acabe la Primera Guerra Mundial y que le dedicaría una marca de anisados, que así hizo, y en esa etiqueta, que es una maravilla de hueco grabado, de pan de oro, de bajos relieves, de alto relieve, podemos ver todas las banderas, los distintos trajes. Se ve una diosa, rompe una espada, salen unos rayos, simboliza el estallido de la Primera Guerra Mundial, es lo que se representa, y la diosa está envuelta en los colores de la bandera de Norteamérica, y debajo, si miramos la etiqueta, pues se representaron, están los cascos con la respectiva bandera de los países que intervienen, y es una verdadera joya. Pero lo importante es que el presidente de Estados Unidos pidió de ese anís y se le mandaron 80 botellas, y por suerte allí en los museos del aguardiente anisado pues conservamos una. Y antes de que se me olvide, pues los museos del aguardiente anisado se encuentran en la parte de abajo del pueblo. Son unos museos que no tienen barreras arquitectónicas, que ofrecen en la parte de la entrada, en la sala de eventos, actualmente una exposición de papiroflexia, de origami, que es gratuita, que hemos conseguido que una señora de Madrid, que es la que mejor, Beatriz García, trabaja esta técnica, pues que nos la ceda a su colección, estará hasta hasta la Navidad, después de la Navidad, y esta señora en fechas muy puntuales va también a dar allí unos talleres para la gente mayor y los críos en las escuelas, que están muy interesados los profesores, y va a aprender, va a enseñar a todo el que quiera la técnica esta, que es muy buena para la depresión, para el estrés, para despertar la mente a los todo críos. Lo que sea sí. Despertar la mente. Y bueno, pues que los museos estamos abiertos ahora en la campaña de Navidad, pues todos los días, de 10 de la mañana a 8 o 9 de la tarde. Y que todo el mundo de Cádiz está invitado a descubrir una historia única que tenemos allí, y que también, pues, con algunos amigos gaditanos, pues seguro que vamos a mostrarla toda la que ha sido. Amigo Pedro, ha sido un verdadero placer que estés aquí con nosotros. Me ha gustado que vinieses a hablarnos de ese trabajo tan importante de recopilación y de historia que tienes allí. Yo he sido testigo, lo has dicho, lo has dejado bastante claro. Y bueno, seguiremos trabajando, ¿no?, en pos de nuestra cultura. El placer es mutuo, y me alegro de haberte conocido, que nos conocíamos por teléfono. Tú estuviste allí una semana en mi casa, y que seguro que nos vamos a ver muchas más veces. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros, bueno, como cada semana seguimos hablando de literatura, de historia, de efemérides, seguimos hablando de la pasión por la cultura, porque esa cultura nos hará libres, más libres aún si cabe. Nosotros volvemos para la semana que viene. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches. Le dejamos con nuestro rincón literario de manos de Eduardo Domínguez Lobato, y que sean muy, muy felices. Y tú, noviembre, con un pie tan despeinado dentro del invierno. Y tú, noviembre, sin frío pero tan gélido, ¿qué me dices a mí? Tú, noviembre, con algún fantasma tan inconsciente, fanfarrón y desmedido, con tus velas de difuntos, pero que no han muerto. Tú, con tus visitas de flores que revuelven los deshechos pensamientos. Tú, noviembre sin invierno, ¿qué me cuentas a mí?
tú, noviembre, y tus fantasmas que no veo, a los que llamo y no vienen. Tus neblinas nubosas, vespertinas, tus irritables madrugadas, tus impacientes y absurdas tempestades, tan atemporales, tus fantasmas de verdad. Pero ¿dónde estáis, fantasmas? ¿Por qué no habláis? ¿O es que estáis dormidos sin morir tan lentamente? ¿Eres tú, noviembre? ¿Eres tú de verdad quien pasa un día tras otro hacia los fines de este año? El que ha querido, quién sabe, la buena o la mala suerte. Tú, noviembre, porque ya estás aquí, aquí cuando te miro. Ya estás aquí, aquí sin detenerte, ya estás aquí, tal y como sigues, hacia la torre de tus espíritus tan callados, tan presentes, tan silentes. Tus espíritus, tus fantasmas, en noviembre, tan cercanos, tan queridos y tan vivientes en noviembre. Y ahora, en noviembre, algo de nuestro don Juan Tenorio, del maestro José Zorrilla. Y nos dice don Juan: como gustéis, igual es, que nunca me hago esperar, pues señor, yo desde aquí, buscando mayor espacio para mis hazañas, di sobre Italia, porque allí tiene el placer un palacio de la guerra y del amor, antigua y clásica tierra, y en ella el emperador con ella y con Francia en guerra. Díjeme, ¿dónde mejor? Donde hay soldados hay juego, hay pendencias y amoríos. Di pues sobre Italia luego, buscando a sangre y a fuego amores y desafíos. En Roma, a mi apuesta fiel, fijé entre hostil y amatorio en mi puerta este cartel: aquí está don Juan Tenorio, para quien quiera algo de él. De aquellos días la historia a relatar os renuncio, remítome a la memoria que dejé allí, de mi gloria podéis juzgar por mi anuncio. Las romanas caprichosas, las costumbres licenciosas, yo gallardo y calavera, ¿quién a cuento redujera mis empresas amorosas? Salí de Roma por fin, como os podéis figurar, con un disfraz harto ruin y a lomos de un mal rocín, pues me querían ahorcar. Fui al ejército de España, mas todos paisanos míos, soldados en tierra extraña. Dejé pronto su compañía tras 5 o 6 desafíos. Nápoles, rico vergel, de amor, de placer emporio, vio en mi segundo cartel: aquí está don Juan Tenorio, y no hay hombre para él. Desde la princesa altiva, a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba y a cualquier empresa abarca, si en oro o valor estriba. Búsquenle los reñidores, cérquenle los jugadores, quien se precie que le ataje, a ver si hay quien le aventaje en juego, en lid o en amores. Esto escribí, y en medio año que mi presencia gozó,
Nápoles no hay lance extraño, no hay escándalo ni engaño en que no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión ni lugar, por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise, provoqué, con quien quise me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí, a aquel a quien yo maté. A esto don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió, y lo que él aquí escribió, mantenido está por él. Leed pues. Hasta aquí algo de don Juan Tenorio en este mes de noviembre. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Hasta muy pronto.